que ya está con nosotros, nuestro sociólogo de cabecera, nuestro sociólogo amigo, y estábamos hablando del mate. Sí, porque nosotros buscamos Sí. divisorias de agua, grietas en la sociedad, y acá con un especialista. Claro. Y el mate, la yerba común y la yerba con yuyo, lo que toma Florencia, es una divisoria de agua, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que sí, no. Además, yo creo que el tema surge porque cuando una sociedad no tiene motivos para fragmentarse, siempre tenemos que buscar la diferencia para tener nuestra propia identidad, ¿no? Entonces estábamos con este tema. Claro. Porque yo tomo con yuyo y ellos están tomando con yerba común, digamos. Amargo, como corresponde a un argentino de bien, ahora que está de moda esa palabra. Claro. Hay que plantear que nosotros estamos tomando mate, ¿no? Así a seca. Mate. No, bueno, esto también es mate. Florencia tomó una infusión a base de yerba mate. Y yo les agregué que a lo mejor muchos días, al primer mate de la mañana, al de las 6:15 de la mañana, le pongo un cuartito de cucharadita de azúcar mascabo. Y ahí me dijeron que resultó contradictorio eso, ¿no? Porque ahí se plantea, mate dulce nunca. Yo llego hasta los yuyos, pero después resulta que el azúcar mascabo sería otra cosa. Eso es nórdico. En Noruega supongo que le deben poner azúcar. Acá en Argentina no. En algún antro de Noruega debe estar de moda tomar mate y lo toman así. Pero ustedes prueben, y el azúcar mascabo es otro dulce que el del azúcar blanca. Que ni lo vamos a probar. O sea, un argentino ni siquiera lo prueba. Le dice el azúcar mascabo y cierra la puerta. Pero bueno, también si hablamos de líneas divisorias, de grietas en este país, y lo anunciábamos hoy bien tempranito cuando arrancábamos la mañana, habría, ¿sí? Lo decimos en potencial porque ningún medio capitalino se anima a decir que esto verdaderamente es. Habría un dictamen de comisión, con lo cual la ley bases podría ser debatida en el Senado. Es todo condicional porque nadie asegura 100% hubo dictamen en la ley de bases. Y esta ley de bases, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué trae consigo? ¿De qué habla, no? Tiene mucho que ver, bueno, de todo habla, ¿no? Es una enormidad de artículos y de modificatorias, incluso a la constitucional, claro, sí. Exactamente. Pero hay puntos básicos que hacen a la soberanía de nuestro país, o por lo menos a lo que nosotros hasta acá creíamos que era soberanía, ¿no? Incluso lo planteábamos con Marcos también hace un ratito nada más, de que se quitará, en el caso de que se apruebe esto, el Día de la Soberanía. Cambiaremos el día en que festejamos. Dejaremos de celebrar el 9 de julio para pasar a celebrar el 4 de julio. Digo, ¿y esto con qué tiene que ver? ¿Sabemos si hay viaje presidencial a Estados Unidos para esa fecha? No tengo ese dato. No sé, pero el presidente que más ha viajado en la historia. Está allá, se quedará un mes. Se puede que... No, porque yo leía, ¿cuándo leí? ¿Ayer o antes de ayer? Que Francos decía que nuestro presidente lo designa en esta nueva función porque a él no le gusta la política. Y lo dice el jefe de gabinete, ¿no? Sí. Me quedé pensando, así que bueno, espero que la esté pasando bien allá en Norteamérica. Sí, no entiende la política argentina. Sí. Entonces... Y no le gusta. Entonces, ¿para qué se presentó? Pero bueno, estamos así en este país. Lo que tiene nuestro país es que no nos aburre, por lo menos. Cuando vamos al campo de la política, nos genera otros problemas, pero no el del aburrimiento. Y esto que decían recién, ¿no es cierto? Estaría aprobado el dictamen, pero sin confirmaciones fehacientes. Así que en eso estamos. Vivimos en potencial. Vivimos en potencial. Vivimos en potencial. Lo que le mete otro atractivo a la vida. Ponele que sea atractivo. Hay que buscar el lado positivo. Ahí yo pensando, ¿no es cierto? Tengo problemas con esta mesa, además de con el tema del mate, porque es como muy arquitectónica, muy estética, pero no puedo mirar no importa, vos una mesa redonda. Bueno, si no la próxima me siento más para atrás. Ahí en relación a la ley bases hay un tema que yo considero que es de los más importantes, ¿no? En realidad serían dos. Uno es el de las facultades delegadas, porque eso permitiría que los consensos que se van estableciendo den marcha atrás rápidamente. Entonces sería
tanto contradictorio todo este debate que está habiendo en las diferentes cámaras, si luego se termina aprobando que el presidente tenga libertades para decidir por sí mismo respecto a un montón de cuestiones. Pero el otro tema que a mí me parece como central de lo que está sucediendo con el tratamiento de la ley Bases tiene que ver con esto del RIGI, ¿no? El régimen de incentivos a las grandes inversiones. Yo he hecho un sondeo ahí en los grupos en los que doy clase y me sorprende el poco conocimiento respecto a el RIGI, incluso el poco conocimiento que existe respecto a que eso forma parte de uno de los artículos de la ley. Es decir, que te dicen qué es eso del RIGI, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un montón de cuestiones como para pensar qué está sucediendo en nuestro país, que, digamos, un artículo que va a impactar de una forma tan contundente en nuestra realidad, si llega a ser aprobado, ni siquiera sepamos que se está tratando. Como para introducir muy brevemente respecto a qué es este régimen de incentivo a las grandes inversiones, es una, digamos, legislación que permitiría una suerte de beneficios impositivos, cambiarios y arancelarios para empresas que inviertan más de 200 millones de dólares en obras en el país por los próximos 30 años. Es decir, los beneficios, esto viene una empresa, Plum, pone 200 millones de dólares, tiene toda esta serie de beneficios durante 30 años. Bien, como para remarcar algunos de estos beneficios, por ejemplo, en lo que refiere a la disponibilidad de divisas, bien, en el primer año luego de haber realizado la inversión, esa empresa podría disponer del 20% de las divisas que genera, en el segundo año del 40% y en el tercer año y de ahí hasta el más allá del 100%. Esto es muy importante porque significa que la empresa que venga a invertir 200 millones de dólares, obviamente acá viene a generar dinero, ¿no? Y en general se entiende que la mayor parte de las inversiones van a ser, digamos, en las industrias extractivas que tienen destino a la exportación, ¿no? Ya a partir del tercer año, toda la ganancia que generen, bien, tendrían plena disponibilidad, por ejemplo, para dejar la divisa en el extranjero. Claro. ¿Se entiende? Es decir, le vendo a, qué sé yo, vamos a poner Estados Unidos como para no innovar, ¿no es cierto? Sí. Tanta cantidad de kilos de litio, de toneladas de litio, y entonces la compra se hizo allá, el dinero lo pueden dejar directamente allá, no tienen que volver a traerlo al país, ¿no? Ese sería un punto. Otro punto sería que estas empresas tendrían acceso directo al dólar financiero, ¿no? Al dólar MEP, es decir, no se regirían en los intercambios internacionales que harían por el dólar oficial, ¿bien? Y otras cuestiones, por ejemplo, que aparecen es que las empresas tendrían derecho a la libre importación de bienes de capital, bien, y de insumos, es decir, podrían importar libremente todos aquellos bienes que ellos entienden que requieren para sus producciones en el país sin ningún tipo de arancel, lo que obviamente no permitiría hacer competir a la industria local, sobre todo porque muchas de estas empresas en realidad son grupos integrados que ellos mismos manejan, digamos, otros sectores del proceso productivo, y después tendrían libre derecho a la exportación de la totalidad de los bienes y servicios producidos, independientemente de que existan cuotas o no a la exportación. Por ejemplo, una petrolera, supongamos que el sistema petrolero del país se privatizara completamente y se extranjerizara, el derecho legal de exportar absolutamente toda la producción existiría, independientemente de las necesidades nacionales, ¿no? Y después hay un montón de exenciones impositivas que refieren a ganancias, un montón de cosas, ¿no? Y hablamos 30 años, ¿no? Que son por lo menos 7 gobiernos. Sí. Sí, y la otra generación. La otra que me olvidé decir, ¿no? Porque en esto Milei es coherente, ¿no es cierto? Porque como él siempre plantea la peligrosidad del Estado y el Estado como un ente confiscador que está ahí para apropiarse de las riquezas una organización de los empresarios criminal. y todo esto, ¿no? En un acto de coherencia lo que plantea es que como el Estado es esto,
bien, cualquier conflicto de intereses que surja en los próximos 30 años entre las empresas y el Estado internacional, como el Estado ya sabemos que es, se dirimiría, ¿no es cierto?, en tribunales internacionales. Claro. Sí. ¿No? Es decir, no tendríamos ni siquiera la soberanía de poder dirimir un conflicto al interior de nuestro territorio adentro de nuestras fronteras, ¿no? Eso como cuestión que me parece como peligrosísima. Es el retiro absoluto del Estado Nacional de todo. Sí, sí. No está, directamente pueden venir y hacer lo que quieran, pero esto es literal, está escrito, es así. Sí, sí, es lo que vos decís, ¿no es cierto? Y de hecho es el retiro, digamos, de la potestad del Estado para ejercer algún tipo de poder en el territorio que gobierna, ¿no? Porque digo, la empresa viene, puso, pum, 200 millones de dólares, derecho a hacer absolutamente lo que se le cante, ¿no es cierto?, poniendo al Estado en un lugar totalmente al costado, en donde no puede interceder en absolutamente nada. Ni siquiera ante catástrofes, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera ante catástrofes estarían obligadas o tendrían un compromiso esas empresas a amoldarse a necesidades del Estado Nacional. Ni tributar. Nada. Es verla pasar directamente, la planta, los recursos, lo que es de todos los argentinos, ¿no? Porque eso es por constitución. Los recursos naturales son de los argentinos. Sí, ahí en realidad tenemos un problema, ¿no? Gracias a ese presidente que ahora tiene un busto nuevo en la Casa Rosada, porque a partir de la reforma constitucional del 94, técnicamente una parte de los recursos naturales de nuestro país no son del Estado Nacional, son de las provincias. Son de las provincias. Los recursos del subsuelo son de las provincias, ¿no? Y entonces acá, por ejemplo, lo que podemos ver en el Senado y en diputados también es, por ejemplo, la incidencia de las industrias extractivas en las voluntades de los legisladores, ¿no es cierto?, por esta legislación que da autonomía a las provincias para decidir. Entonces también con promesas, bueno, ¿qué va a votar Salta? ¿Qué va a votar Catamarca? ¿Qué va a votar San Juan? Provincias en donde la minería, digamos, es un componente importante de lo producido ahí adentro. Ahí, porque ya que traemos al presidente del busto a recién estrenar... el de los 90... Pareciera que esto guarda una similitud extraordinaria con alguna política que llevó adelante este presidente. ¿Por qué? Porque esto del RIGI, y el gobierno está tan interesado en que el RIGI salga, porque el RIGI lo que podría construir durante un muy corto plazo, ¿no es cierto?, es un espejismo de bonanza económica que daría a entender a la población del éxito de la propuesta que están llevando adelante. ¿Por qué? Porque si vos generás una legislación que da vía libre al saqueo de los recursos naturales de nuestro país, ¿no? Porque además, otra cuestión importante a decir es que nosotros vemos ahí que nuestro presidente va a Estados Unidos, ¿no? Y se reúne y se saca fotos. ¿Cuántas fotos se sacó ya con Elon Musk, no? Va y habla con Mark Zuckerberg, va y habla con Sam Altman. Y uno dice, mirá, está hablando con los capos de la tecnología del mundo. Pero Elon Musk la otra vez se encuentra y dice, ¿qué hacemos? Nos sacamos una foto, como que tampoco se sabe mucho para qué va a hablar con esta gente, pero construye un poco una ilusión de que el tipo está cerrando, ¿no es cierto?, contratos con las industrias líderes del capitalismo occidental, y pareciera que esto podría guardar alguna relación con el RIGI, pero lo cierto es que el RIGI es una legislación hecha a la medida de las industrias extractivas, ¿bien? Es una política que lo que va a hacer es atraer inversiones de empresas que lo que quieren venir a hacer es sacar a mansalva y con legislaciones que son totalmente permisivas los recursos naturales en nuestro país. Y hay como un paralelismo con los 90, ¿por qué? Porque la primera etapa del meremismo tuvo un momento fugaz, pero dorado, ¿no es cierto?, del DM3, una familia de clase media que apenas se podía ir
4 días en el verano a Santa Teresita, puede meter un viaje a Miami, ¿no? Y después estaba el DM3 a Brasil. Claro. ¿Por qué? Porque se generó una burbuja económica en un momento muy puntual de nuestra economía que, digamos, subió los ingresos en dólares de los argentinos de manera extraordinaria. Pero consecuencias que hoy todavía estamos pagando, tenemos que vincularlas a lo que pasó ahí. ¿Por qué? Porque el régimen de la convertibilidad, que estableció un paralelo entre un peso, un dólar, se sostuvo a través de un masivo endeudamiento externo y además, iba a decir, sí, es más grave en un plano estructural, a partir de la venta irrestricta y a precios irrisorios de nuestras empresas públicas. Claro. Eso generó que entraron miles de millones de dólares en capitales extranjeros a nuestro país a principios de los 90. Sí, el tema es nada. ¿Para qué? Porque uno escucha, no, van a venir inversiones. Uno dice, joya, llega inversión, sí, hay más plata acá adentro. ¿No? El tema es cómo y para qué. Esto es como si yo estoy en una pésima situación económica, ¿no es cierto? Agarro y vendo la pieza de mi casa. Y sí, me van a venir a pagar en dólares, así, claro. Durante 6 meses es una fiesta mi vida, si yo vendo la casa para elevar mi nivel de vida. El tema es que después, chao esa plata y chao la pieza. Ya mi casa se quedó más chica, ¿no? Claro. Y bueno, ¿y qué hago después de eso, no? Esto del RIGI es algo más o menos parecido. ¿Por qué? Porque probablemente esta legislación atraiga, porque es atractiva, porque les permite venir a hacer lo que quieran, a grupos inversores para que vengan a invertir en determinados sectores. Ahora, ¿a costa de qué? Porque acá lo que pasa es lo siguiente, que viene una nueva petrolera, viene una minera a producir un salar de litio, pero recordemos que a los 3 años de eso, también puso plata, vino y puso plata, pero a los 3 años parece que ni siquiera estuviera en el país, porque puede importar todo lo que quiera de afuera, no hay aranceles, puede exportar todo lo que quiera, tiene toda la divisa que quiera. Digo, ¿qué pasó? Y después esa empresa, digo, ¿en qué está beneficiando al país? Esto no es, no sé si es o no casual, pero pareciera que no, ¿no? La disponibilidad total de divisas a partir de los 3 años, cuando tenemos elecciones de vuelta, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que acá hay un peligro enorme, peligro que no lo solemos ver, porque como venimos hace tiempo con el agua al cuello, estamos preocupados por cuestiones más inmediatas. Claro. El tema es que esa soga al cuello también la tenemos así apretada hoy por decisiones que se han tomado en un pasado que han llevado adelante reformas estructurales de nuestro país, que es como la venta de la casa, es decir, cada vez tenemos menos lugares desde donde agarrar, ¿no? Y después eso termina impactando obviamente en la cotidianeidad de todos nosotros. Hoy escuchaba que la compañera que estuvo en el bloque anterior, ¿no es cierto?, hacía referencia al ahogo de los municipios, la problemática de sostener el hospital, pero lo mismo lo podemos pensar en otros niveles de la educación, ¿no? Bueno, porque eso requiere de dinero del Estado y el dinero del Estado también está vinculado a de dónde se obtienen riqueza. Acá estamos habilitando que entren empresas que funcionen como si estuvieran en un país paralelo. Es la clásica economía de enclave, ¿no? A estos libertarios que les encanta proyectar modelos de acá a 30 años de países X del mundo. Este modelo de la economía de enclave es el modelo, doy un ejemplo, Gabriel García Márquez cuando habla, ¿no es cierto?, de esas plantaciones de la United Fruit, que es una empresa que operó en todo el Caribe. Eran empresas que se instalaban en territorios concretos por las características que había en esos territorios y funcionaban totalmente aparte de las dinámicas sociales de ese país. Bien, no incidían positivamente en prácticamente nada. Economías de enclave. Viene una empresa y arma un enclave adentro de un territorio que funciona liberado como si fuera un territorio más allá de la frontera de nuestro país, ¿no? Es pan para hoy, hambre para mañana. Digo, por 3 años tenés aporte, tenés flujo de dinero, tenés inversiones y después de los 3 años esa guita no la ves más porque se la llevan, porque no la van a dejar acá.
Y es esto que no lo había pensado, que es lo que no, o sea, debe estar pensado, digo, no es loco, o sí, pero que a los 3 años, justo cuando hay nuevas elecciones, sí, y desaparece. Como bien marcaba también Francisco, en caso de que cambie el gobierno, que cambie la perspectiva política del país, ya estás arruinado igual, porque ponerle que quieras modificarle este régimen a las empresas que ya están instaladas, no lo va a definir una justicia neutral, como puede llegar a ser la justicia del país, sino un tribunal que sabemos que es el CEANI, que está integrado justamente por todos estos fondos de inversión, o sea que responden a ellos. O sea que no hay manera. Sí, esas noticias con las que nos despertamos cotidianamente, que un juzgado de Nueva York falló siempre en contra de algo nuestro. Claro, ¿vieron? de esto. Claro. ¿No? Digo, tenemos que pagar y pagar y pagar. Esos son los tribunales neutrales que van a venir a, digamos, cerciorarse de que, digamos, los conflictos de intereses que haya dentro de nuestro país puedan resolverse de manera justa. ¿No? Entonces, creo que estamos en un problemón. Creo que es un problemón cierta dificultad que existe de, digamos, transmitir lo que esto implica para nuestro país y nuestra vida cotidiana, porque vivimos en un mundo en el cual tendemos cada vez más a individualizar los problemas, ¿no? Porque, bueno, vivimos en un mundo hiperindividualista y entonces tendemos a reducir al plano individual la mayor parte de los problemas que nos atraviesan, ¿bien? En muchas cuestiones, obviamente, eso está bien y es justo, pero no podemos nunca, digamos, perder el foco de eso que está más allá de nuestra individualidad, que es lo que termina condicionando lo que nos pasa día a día y cómo me van a atender en el hospital, cómo van a tratar a mi hijo en la escuela, ¿no? Digo, esta cuestión que tiene que ver básicamente con la soberanía nacional. Claro. Y ahí tenemos un problema en nuestro país. Sí. Ahora, digo, por ahí uno como comunicador sí debería estar más o menos al tanto de lo que significa esta ley bases y el régimen a las grandes inversiones. Pero le podemos pedir al ciudadano común que se involucre en esto, que lea el articulado y que se saque cuenta qué significa y que proyecte. ¿O eso lo deberían hacer en base a cómo está constituida nuestra república, nuestro sistema de gobierno, nuestros representantes? Claro. Que son los que tienen que laburar de eso precisamente. Agarrar y desmenuzar un proyecto de ley, ver cuáles son las consecuencias y responder ese mandato que le dio la ciudadanía. Me parece que pedirle al ciudadano que se involucre más, y es muy difícil, sobre todo en esta época de crisis, cuando estás tratando de llegar a fin de mes. Sí. A ver, yo no creo que no sé para dónde mirar, tengo problemas vos no con tenés esta problemas. mesa. No tenés problemas. Porque tampoco quiero mirar la mano esa. Yo creo que, obviamente, la responsabilidad de lo que está sucediendo no recae en el ciudadano, porque también cada uno construye la sociedad en la que vivimos desde el lugar que lo hace. Claro. ¿No? Entonces, el tipo es albañil y el tipo construye casas, y genial si le interesa la política, pero obviamente no es él el encargado de estar promoviendo o construyendo otro imaginario en torno a las cosas. Creo que ahí eso corresponde a quienes tienen por función participar en esa dimensión de la sociedad. Tampoco creo que sean los políticos los que tengan que hacerse cargo de eso, en el sentido de que hay políticos que lo están haciendo, ¿no? De hecho, gran parte del eco que toma, aunque aún reducido, la problemática que implica el RIGI, tiene que ver con, digamos, lo que políticos exponen y hacen público. De hecho, yo no me puse a leer la ley base. Yo empiezo a prestar oído con lo del RIGI. ¿Por qué? Porque hay referentes políticos que empiezan a decir, che, guarda con esto, guarda con esto, ¿no? Sí. El tema es que los políticos también responden a intereses de sus grupos, responden a intereses de a quienes representan. De sus provincias. Y entonces, pedir a los políticos en abstracto es complicado, en el sentido que obviamente los políticos que están a favor de todo esto no se van a encargar, digamos, de explicar, de fomentar un, digamos,
rechazo a lo que ellos mismos están promoviendo, que creo que una parte, algunos no, pero una parte importante sabe que esto perjudica los intereses del país. Ahora, los políticos que están en contra de esto que está sucediendo, creo que asumen la tarea, pero sí creo, pensando en lo que decís, ¿no es cierto?, que quizá ahí hay algo que está fallando en la comunicación con la sociedad, ¿no? Algo interesante que leí el otro día de una página de Instagram de unos pibes que la tienen muy clara, la verdad, con algunas que están tirando, que dicen que si hay algo en lo que la tiene clara Milei es en que el tipo logró como construir expectativa y esperanza y orgullo a partir de, digamos, la recuperación de un mito nacional, ¿no? De que nosotros fuimos en el pasado un país grande y uno de los países más grandes del mundo, ¿no? Porque Milei logró instalar ese imaginario de que nosotros fuimos, en algunas, después del IRA, porque en una vuelta tiró que tuvimos el PBI más grande del mundo, eso es un bolazo absoluto, pero que Argentina fue un país mucho más próspero, eso es innegable. Bien, ahora, ese mito de origen, que lo toman los liberales, y que refieren a un momento particular del país, que es el auge del modelo agroexportador, también lo toma el peronismo, cuando habla, ¿no es cierto?, del primer gobierno de Perón. Ese fue el momento álgido de la historia de nuestro país. Bien, lo que pasa es que pareciera que Milei logró recuperar, digamos, como la importancia de volver a acercarse a ese mito de origen, ¿no? Que es algo que, porque si hay algo que es interesante de nuestro país, es que nuestro país tiene una cultura del ascenso social, sí, ¿no? Porque a partir del peronismo también, ¿no? Sí, empieza un poco antes, en el sentido de que muchos inmigrantes pobres que llegaron de Europa, esforzándose, porque acá estaba por hacer un montón de cosas, los tipos efectivamente lograron prosperar económicamente. Eso fue una porción, ¿no? Ahora, el peronismo lo que logró es masificar, ¿no es cierto?, esa idea de que yo con mi esfuerzo puedo estar en un lugar, digamos, mucho más cómodo que el que estuvieron mis padres, por ejemplo, ¿no? Claro. El ascenso social, mi hijo el doctor, ¿no? Todo este imaginario construido en nuestra sociedad que fue real. Sí, es decir, plasmado en la legislación incluso, ¿no? Obviamente siempre hubo quien no podía llegar, pero fue real que esforzándose uno podía progresar. Podía tener, ¿no?, una casa, podía soñar con tener una casa. Podía soñar y podía eso, podía, claro, como ir más allá, claro, de lo que la vida le hubiera planteado en otro contexto. Es decir, tuvo padres analfabetos, sí, él pudo hacer la escuela y conseguir un trabajo estable y pudo mandar al hijo a la universidad. Movilidad social ascendente, ¿no? Eso es. Digo, eso es real y existió. Ahora, es también real que hace muchos años que, digamos, esa posibilidad del ascenso social está obturada y vivimos una sensación de permanente crisis que no es una sensación, es algo real, claro, y que no empezó en diciembre del 2023. No. Ahora, lo que hace Milei es, digamos, recuperar ese imaginario colectivo para sembrar la esperanza de que con las políticas que él quiere llevar adelante vamos a volver a hacer eso, ¿no? Y hay una oposición a Milei en este momento que no puede o no ha podido movilizar nuevamente esa esperanza. Claro. Digo, sí, yo me tengo que ir como mínimo a épocas del gobierno de Cristina Kirchner para ver eso, no antes. Sí. ¿No? Es decir, la esperanza de construir una dinámica social que nos permita a nosotros tener la seguridad de que trabajando y esforzándonos vamos a proliferar, ¿no? Sí. Lo otro ha sido tapo bache, un gobierno totalmente entreguista, después tenemos otro gobierno que la verdad que qué esperanza generó y ahora tenemos a este,
¿no? Y pienso que ahí también debe haber una disputa bastante importante respecto a qué hacer con esta situación, pero acá creo que pareciera haber un problema muy grave. Estamos hablando, o me parece que estás hablando de un relato, ¿no? Un gobierno necesita de un relato para gobernar. Y esto de que vos decías de Milei, de volver a aquella gran nación de fines del siglo XIX, principios del XX, es eso, es un relato obviamente totalmente tergiversado, porque sí, era una gran nación, pero con el 90% de la población que la veía pasar. Sí. La vacatada la tenían las 10 familias. Sí, ahí, pero yo pienso, por ejemplo, porque intercalamos con Miguel Santagada acá, ¿no? Sí. Es un relato, vos decís, tergiversado, pero porque es un relato de un mito de origen. Claro. No importa la verdad de ese mito, claro. Lo que importa es la sensación que ese mito nos genera, porque es una sensación que nos genera el remontarnos a ese mito, sustentado en alguna experiencia que algo de cierto sí tiene. Tiene un grado de certeza. Quizá no es quizá en ese momento no fue para todo, hubo un momento más importante que no es el mismo momento histórico, pero eso no importa. Lo que hay es un imaginario colectivo histórico de nuestra sociedad que podemos lograr eso, ¿no? Y que hoy y hace años no lo estamos logrando, ¿no? Y Milei lo que logra es tomar eso. Veía ayer una encuesta que me compartieron que hizo la Universidad de San Andrés, una encuesta muy interesante porque desagregó un montón de elementos para pensar la percepción de la realidad política en la actualidad, ¿no? de la ciudadanía argentina, y había en una de las respuestas pedían que describieran con una sola palabra qué les representaba Milei a quienes lo apoyaban, ¿no? Y entonces después vieron esa dinámica de que se ponen en más grande las palabras que más... La nube de palabras. Entonces en el suelo, plum, esperanza. Wow. ¿No? Esperanza. Tiene, según esta encuesta, sostiene un 48% de aprobación el gobierno de Milei. Es bajo para recién haber asumido, sí, pero no deja de ser un porcentaje altísimo para lo que está sucediendo. Tenía un porcentaje más alto igual. Y después está esto vienen de bajando. Estamos mal, pero vamos a estar bien. Todavía eso perdura, ¿no? Es decir, vamos a estar bien. ¿No? Que estemos mal no significa que Milei esté haciendo las cosas mal. Claro. Eso todavía se sostiene. Esperanza. ¿No? Sí. Entonces, ahí me parece que, en relación a esto que vos decís de los políticos, me parece que ahí hay una cuestión que no es una novedad lo que estoy planteando, pero me parece que es una cuestión muy importante a ver cómo se desarrolla una estrategia en ese sentido. Pensando en el peronismo, y digamos, ese momento o ese periodo concreto de la historia de nuestro país que permitió verdaderamente ese ascenso social para las masas y que hoy el peronismo pierde esa bandera. Claro. ¿No? Y Milei, en esta construcción mitológica de la historia que hace, lo que plantea es, fuimos un país glorioso que rompe, digamos, esa posibilidad hace 70 años, ¿no? Con el peronismo. ¿No? Y el peronismo y la izquierda van a venir a decir, o pueden decir, que fuimos un país mucho más grande y esto se rompe ¿hace cuánto? Hace casi 50 años. Claro. ¿No? Pero triunfa el otro relato. Claro. Me parece que acá hay un problema grande en el sentido de que la gente también, digamos, requiere de expectativas, no es solo, bueno, está esto otro, ¿no? Sino también elementos aglutinadores que nos den orgullo, ¿no? Que nos den esperanza, que nos den expectativa, y ahí me parece que hay, o que ahí vienen muy bien parados estos tipos todavía. ¿No? Si no, es incomprensible el grado de apoyo, más allá de que haya bajado, pero la verdad que para lo que ha sido la evolución de diversas dimensiones en nuestro país en estos últimos 6 meses. Sí, no debería superar el 10. Es brillante que el tipo pueda sostener. Bueno, ayer hablábamos con Javier Pianta, porque lo habíamos convocado para analizar este gobierno en la comunicación, ¿no? Desde la comunicación. Y él nos hablaba de la inmediatez. O sea, hay una cosa, la publicamos ya, y la fugacidad, ¿no? Al mismo tiempo desaparece para que vuelva a aparecer algo en el tapete, lo que comúnmente denominamos bombas de humo, claro, ¿no?
que en definitiva lo que hacen es estar tapando. Y él hablaba de que es un proceso comunicacional que se está dando, que lo tienen las derechas, que lo están aplicando las derechas en el mundo y que les está funcionando. ¿En función de qué le funcionan? Valga la redundancia, en esto, ¿no? En tener el 48% de aceptación, ¿no? Claro. O de tener esperanza en este gobierno y en las decisiones que se toman. Me parece que lo comunicacional también, en lo que están aplicando, incide y mucho, ¿no? En este 48%. Sí. Nosotros porque estamos pasados de rosca, digámosla, todas, sí. ¿No? Pero la realidad es que la gente no mira el noticiero. Bueno, lo decía ayer Javier, en los que hay un 4% de la población que se reconoce ideologizado. Claro. O sea, que ideologizado. Que le preguntás si se define como de centro, como de derecha, como de izquierda. El 4%. El 96% ni siquiera se define. Claro. Sí, esto es una excepcionalidad. Y se rige por el algoritmo. Y se rige por el algoritmo. Por de lo redes. Que, y por la inmediatez de lo que pasa en redes, lo que te va llevando, y ahí está apuntado, ¿no? Porque esta inmediatez también me parece que a veces nos prendemos en esa lógica que es impuesta por quienes atienden a otros objetivos y se pierde como el rumbo respecto al trazo grueso. Y yo insisto en esto, claro, de este mito de origen, porque este mito de origen refiere a una concepción particular de la nación. Y si hay algo que sobre lo cual tenemos que hablar hoy en Argentina, es sobre la nación. Porque los derechos individuales que tenemos como personas están totalmente supeditados al rumbo de nuestro colectivo. Y si nosotros decidimos entregar los recursos que tenemos, ahora viene el portaaviones George Washington, ¿no? Quieren poner una base de la OTAN. Digo, están pasando un montón de cosas. Si nosotros supeditamos nuestra realidad y nuestra cotidianidad a los intereses de otros, que no nos conciben más allá que una mera economía de la cual extraer y saquear recursos naturales, las vidas individuales se van a ver afectadas, porque lo otro se va a tratar de una gestión más progresista o menos progresista de la miseria. Y acá lo que tenemos que discutir nosotros es que no queremos ser miserables y que queremos aprovechar las enormes riquezas que tiene nuestro país, que pertenecen a nuestro pueblo, ¿no? Claro. Y acá me parece que hay cuestiones que no es que no aparezcan, pero sí lamento o entiendo yo que deberían tener una centralidad mucho mayor. Sí, tendríamos que estar discutiendo cómo optimizar los recursos y no cómo entregarlos, ¿no? Sí, y cómo apropiarnos nosotros de las riquezas que existen en nuestro suelo. Exacto. Claro, para que se haga realidad eso que también es un mito, decir, somos un país que tenemos alimentos para... ¿Cómo puede ser que tengamos hambre si tenemos...? No lo tenemos. Bueno, a ver... Son privados. Milei recorta la obra pública y suspendió la construcción de una parte de este gasoducto que estamos construyendo y se ahorró $15 millones y ahora importamos $500 millones de gas de Brasil. Claro, esa es la eficiencia que tiene. ¿No? Digo, con un Brasil que tenés que retomar las relaciones diplomáticas. Que tuvo que ir a pedirle, por favor, después de haberlo puteado durante 6 meses a Lula. Claro. Tenemos vaca muerta y tenemos capacidad de autoabastecimiento total de nuestras necesidades energéticas, ¿no? Sí. Digo, pero de repente, me ahorro $15 millones, le terminás comprando a Brasil. YPF se está desprendiendo de gran parte de sus dependencias. Eso es importante a tenerlo en cuenta. Sí, solo se enfoca en vaca muerta. El resto. Que privatice YPF no significa que YPF esté perdiendo, digamos, capacidades, porque como es una empresa puede desprenderse de sus activos igual, lo está haciendo, se está transfiriendo el control de los recursos naturales a empresas extractivas, bien, que son extranjeras, que no tienen intereses en el desarrollo de nuestra nación. Vuelvo a repetir la palabra esta, ¿no es cierto? Porque después tenemos, si queremos, el debate ambiental, de qué formas producir, todo, que está bárbaro, pero primero creo que como piso tendríamos que establecer consensos respecto a que lo que hay en nuestro país opere en servicio de las necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Porque, a ver, ahí hay fuentes de divisas extraordinarias, por ejemplo, en Vaca Muerta. Tremendo. ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué vamos a ver? Muy bien. Porque después está esto que se decía, vas al hospital
y los médicos están sobrecargados, te atienden, digo, no diciendo específicamente porque sé que el hospital funciona muy bien, pero sí tiene limitantes en cuanto a la demanda y a la demanda que tiene, porque no la puede cubrir. Claro. No la puede cubrir. Sí. Bien, digo, y así impacta esto. Desprendernos de, digamos, aquellas cuestiones que nos permiten a nosotros ser un país que, digamos, tiene las posibilidades, y esta cuestión de la argentinidad al palo, ¿no es cierto? Y de que nosotros somos los mejores del mundo. Bueno, no sé si somos los mejores del mundo, pero que tenemos potencialidades mucho más grandes que lo que estamos haciendo. Eso es verdad. El tema es por qué nosotros hemos, digamos, permitido que esas potencialidades operen, ¿no es cierto?, en función de las necesidades de otros que ni siquiera están en nuestro país. A leer, a informarse, a cuestionarse, a cuestionar y a exigir información, me parece que es por ahí donde debemos mandar el mensaje, ¿no? Para saber qué es lo que están haciendo nuestros representantes en las cámaras, por ejemplo, o qué es lo que está haciendo el gobierno que fue elegido por la mayoría de los argentinos. Fran, gracias. Gracias a ustedes, siempre. Francisco. Nos vemos. Fran Landívar, acá, nuestro sociólogo de cabecera en Pasados de Rosca.